Estoy trabajando, recién hablé con Estados Unidos, así que efectivamente las novedades que ustedes están dando son, yo diría, la noticia del mes de enero en todo el mundo, porque esto va a traer muchas consecuencias. Efectivamente, Diosdado dijo que va a resistir. Delcy se ha plantado en Miraflores diciendo que ella está a cargo porque es la vicepresidente. Padrino López dice que está a cargo del ejército. Digamos que ahora vamos a ver cómo sigue esto. Esto es solamente el principio del fin. Hace mucho tiempo, con diversos colegas de ustedes, decir, no iba a haber una invasión al estilo Vietnam, iba a ser una operación quirúrgica, como en su momento fue la de Osama Bin Laden. En este caso fue extracción, no ejecución, pero obviamente el resto de la cúpula primero se va a pelear para ver quién sigue, luego van a tratar de resistir. A mí me parece que Donald Trump empezó una tarea que no va a terminar. Después del primer bombardeo a Irán, nadie pensaba que ahora estaba amenazando de vuelta a Irán. Después del primer bombardeo a Nigeria vinieron 3 más. Y hoy no solamente ha habido una estructura de combate muy fuerte sobre Venezuela, ha habido 0 respuesta venezolana. Los aviones venezolanos quedaron en tierra, es decir, no salieron a enfrentar ni a los F-18 Hornet ni a los F-35, se quedaron en tierra los aviones F-16 de Venezuela. ¿Cómo crees, Carlos, que va a ser la repercusión? ¿Qué tal? Primero, buen día. ¿Y cómo te parece a vos que va a ser la repercusión de la comunidad internacional después de esto? Porque ya hay voces que se escuchan a favor y aquellos que se escuchan en contra, hablando del derecho de cada uno de los países, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Es decir, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Es decir, lo que se llevó a Estados Unidos es un usurpador y los que están ahí son usurpadores, perdieron las elecciones, no las reconocieron, ni siquiera es reconocido el gobierno de Maduro por su socio histórico, que es Lula, y ni siquiera Petro, que es su cómplice más cercano, habla de que él es el presidente legítimo. Lo cierto es que el mundo, como siempre en esta cosa, se va a dividir. Van a estar los que les parece que esto está muy bien y los que parece que esto está muy mal. Y obviamente este tema va a ir al Consejo de Seguridad y no va a funcionar porque las Naciones Unidas hace rato no funcionan para nada. Salvo cuando se pelean 2 chiquitos. Pero claro, cuando aparece uno de los 5 miembros que tiene derecho a veto, los demás gritan, pero el que tiene derecho a veto, veta. Exacto. Y Carlos, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir justamente con Nicolás Maduro? Porque Nicolás Maduro lo sacaron del país, no sabemos todavía el destino, se va a conocer en las próximas horas cuando haya esta conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¿Qué es lo que va a suceder con él? ¿Va a pasar por un proceso de juzgamiento en los Estados Unidos, como por ejemplo vimos a diferentes narcotraficantes? Porque básicamente lo que se le está acusando en los Estados Unidos es por eso, liderar una red de narcotráfico, de narcoterrorismo. Bueno, él tiene un pedido de captura, esto lo ha explicado con mucha claridad en su momento Marco Rubio, un pedido de captura de un gran jurado de New York. Presentado que sea el preso Maduro ante el juez de la causa, el juez de la causa comenzará el proceso de interrogatorio y luego del proceso de interrogatorio la acusación. Maduro puede tener entre 50 y 60 años de cárcel en los Estados Unidos, pero si cuenta, si declara, si se convierte en colaborador, claro, arrepentido, del gobierno y de la justicia norteamericana, esa pena puede ser reducida enormemente. Claro. Este es el tema más importante que está atrás de la captura de Maduro. ¿Qué va a decir Maduro ante la justicia norteamericana? Porque por ese qué va a decir tiemblan muchos líderes sudamericanos, tiemblan líderes de España y líderes de Italia, porque los narcodólares se repartieron entre presidentes, candidatos políticos, empresas y periodistas en el mundo entero. Entonces, lo que quería en su momento, planteaba Rodríguez Zapatero, es un gobierno de transición con un Maduro en el exilio. Bueno, Maduro está preso y empieza aquí a contarse una historia absolutamente distinta que obviamente no sabemos cómo va a terminar. Lo que está claro, y esto hay que explicarlo, es que el hecho de que capturen a Maduro no es que cayó el gobierno. El gobierno de los narcodictadores tiene mucho que perder
y la cúpula militar venezolana vive del narcotráfico y del petróleo negro que venden. Vamos a ver cómo siguen los acontecimientos. Acá se dio un primer paso, lo que yo llamo el principio del fin, pero no hay que cantar victoria porque obviamente van a aparecer muchas cosas. Ustedes citaron al Congreso, le preguntaron a Donald Trump sobre este tema ya antes. Yo les recuerdo a todos, yo vengo anunciando, lo dije el otro día con Machiavelli, que la semana que viene empezaba en la sala de representantes un pedido demócrata para que no se atacara suelo venezolano. Claro. Entonces creo que esto ha sido un anticipo táctico también desde el punto de vista de la relación política y jurídica de la Casa Blanca con el Capitolio. Carlos, ¿qué respuesta esperás del pueblo venezolano? ¿Que salga a la calle hoy, por ejemplo? No, salvo que se vayan todos y puedan festejar. Miren, cualquiera que hable con un venezolano de los que vive en nuestra patria, que son muchos, y le pregunte cómo es vivir en Venezuela, vas a ver que la verdad la da el que la sufrió. Claro. Y esos venezolanos, muchos me paran en el supermercado y me dicen cuándo cae el régimen, quieren volver, porque acá están bien. Este es un país que los acoge muy bien, los argentinos somos muy buenos con la gente que viene, pero ellos tienen allá su familia, su madre, su padre enfermos, hay una gran hambruna. El gobierno de Nicolás Maduro y compañía es un gobierno que ha hambriado a su pueblo. Entonces, obviamente los venezolanos que están en el exilio quisieran que esto termine rápido y volver, y los venezolanos que están ahí se dividen entre los que son partidarios del régimen y los que son opositores. Pero bueno, ya hubo una explicación de lo que quieren los venezolanos cuando se votó para presidente. Claro. Y Maduro perdió a los perros, tanto que no le pudo presentar las famosas actas ni a su ex socio Lula, ¿no? Carlos, Romina Saluso te saluda. Buenas mañanas, buenos días. Preguntarte, ¿crees que puede haber, ¿qué tal? ¿Crees que puede haber nuevos ataques sobre el territorio venezolano? Miren, los ataques son siempre, en este caso, cobertura de acción. Es decir, Estados Unidos no está pensando en una invasión tradicional, lo vengo explicando hace muchos meses. Estaba pensando en ataques quirúrgicos y extracción de los buscados por la justicia norteamericana. Sí, contra objetivos, ahora digamos, hecho esa muy primera concretos. extracción. Yo no veo que haya la posibilidad de un ataque global sobre Venezuela. Sí sobre alijos de cocaína y fentanilo, sí sobre estructuras que fabrican drones. Esto es muy importante que se tenga en cuenta porque Trump le acaba de avisar ayer al régimen iraní que deje de reprimir a los manifestantes porque Estados Unidos va a intervenir. Y el principal proveedor de drones a Irán es la fábrica de Maracay de Venezuela, que lo fabrica con tecnología iraní, obviamente. Entonces puede ser que también bombardeen la fábrica de drones, pero no creo que vayan más allá. Carlos, la verdad es que fue un shock, o al menos una sorpresa, a pesar de que ya ha habido bombardeos en el Mar Caribe, esto que ocurrió hoy por la madrugada, pero creo que también ha sido un shock para Latinoamérica. Hace mucho que no hay un conflicto armado de esta naturaleza. Ya sabemos cuál es la respuesta que ha tenido el gobierno local con el tuit que ha expresado Milei, a favor obviamente de lo que ha hecho Trump. ¿Cómo crees que puede repercutir en el resto de los países de Latinoamérica? Porque es una situación diferente. Bueno, por alineamiento político. El mundo está muy alineado de vuelta. Están los que están vinculados a China. Claramente Lula es el emergente de ese espacio, digamos, del imperio chino y de la relación con Rusia. Permanentemente Lula ha intentado evitar esto porque es su viejo socio. Claro. Nicolás Maduro es parte del socialismo del siglo XXI que inventó Cuba, pero ejecutó fundamentalmente operativamente el Brasil de Lula. Obviamente Petro va a estar desesperado porque sabe que la siguiente cabeza que puede caer es la de él. Ni te digo Cuba, que obviamente sabe que Cuba está cada vez en peor situación. Cuba está en medio de una hambruna, está en una situación de corte de luz, es decir, están muy complicados esos países. Los países que están del otro lado ideológicamente, obviamente encabezados por Argentina y por Milei, van a estar festejando esto. Yo lo que creo que esto es el comienzo de un proceso, que lamentablemente esto no termina
en pocas horas, porque hay, como les dije, mucha intención de la cúpula que quedó en Venezuela de resistir lo que está planteando Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde actúa el poder interno norteamericano, porque siempre hay que tener en cuenta que Trump es un personaje que toma decisiones muy fuertes, pero el Capitolio, es decir, el Parlamento norteamericano tiene una gran fuerza y esa gran fuerza se puede demostrar en cualquier momento parando el límite de las acciones de los Estados Unidos. Carlos, y en el caso concreto de Argentina, en las últimas horas estaba esta información de la búsqueda del presidente Milei de armar un bloque regional, justamente. Se me fue el sonido. A ver, ¿ahí nos escuchás, Carlos? ¿Ahí nos estás escuchando bien? Sí, ahora sí. Te decía, el presidente Javier Milei en las últimas horas surgió la información de que está armando un bloque regional. ¿Qué puede suceder con el resto de la región respecto a lo que está pasando en Venezuela? Bueno, este bloque regional yo creo que Milei lo está pensando fundamentalmente porque el año que viene hay 2 elecciones claves. Se vota en el primer semestre quién va a suceder a Petro en Colombia. Petro no tiene reelección. Y se vota en el segundo semestre, en realidad en el último trimestre del año, quién va a suceder a Lula. Lula va a intentar reelección, sería su 4ª presidencia, pero vamos a ver si le va bien, porque enfrente tiene a los Bolsonaro y a muchos gobernadores de centro derecha que por ahora no están coherentizados, pero no lo sabemos, falta un año. Pero creo que la mirada del centro derecha latinoamericano, que abarca a Milei, pero también abarca al nuevo presidente de Chile que va a asumir el 11 de marzo, al presidente actual de Bolivia, obviamente a Bukele, a lo que pueda venir en Venezuela, todo esto se va a ir coaligando en una estructura cercana a las políticas de Donald Trump. ¿Ale? No, preguntarle a Carlos Rucauf cuál es la próxima medida que él ve que puede pasar en Venezuela. ¿Qué va a hacer el régimen? No, el régimen no tiene mucho que hacer, salvo, digamos, encapsularse todo lo que pueda y tratar de obtener algún parate de esta operación por parte de Rusia o de China. Es decir, quien puede evitar que esto escale más allá de lo que está escalando es un acuerdo entre Xi Jinping, Trump y Putin. Hay que tener en cuenta que mientras vemos todo lo que aparece en la cara del escenario en el mundo, los superlíderes están negociando de hace rato cómo se divide el mundo. Claro. Digamos, China le interesa Asia, a Putin le interesa quedarse con una parte de Ucrania, a Estados Unidos le interesa América, le interesa Groenlandia y le interesa un sector del África donde también está China. Es decir, hay una división del mundo que se va a concretar un poco más claramente en abril cuando Trump visite a Xi Jinping en Beijing. Pero si uno no entiende que el mundo tiene muchas conversaciones bajo la mesa de las superpotencias, no entiende lo que pasa por arriba. Claro, exactamente. Carlos, acá tiene Viviana una última pregunta, agradeciéndote la amabilidad por estar tantos minutos al aire explicándonos lo que sucede. Carlos, bueno, todavía no se ha informado, o al menos no hemos podido conseguir esta información. Hablamos con gente en Venezuela y tampoco nos podían dar datos oficiales. Si es que ha habido víctimas civiles de estos 4 bombardeos que hizo Estados Unidos en la madrugada de hoy. ¿Crees que se llega a ver un número de víctimas civiles significativas? ¿La lectura puede ser distinta? No, no creo que sea distinta a la lectura porque, como te digo, en estos temas hay opiniones muy encontradas y cuando este tema se lleve a donde se tendría que llevar, que es al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cualquier avance de sanción sobre Estados Unidos la veta Estados Unidos, que es uno de los 5 miembros permanentes. Exacto. Quienes pueden vetar son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Claro. Por eso cada vez que las superpotencias se meten en algún lado, como se metió en su momento en Ucrania Putin, que hace 4 años que le invadió ferozmente, en el Consejo de Seguridad, ellos y los chinos vetaron la posibilidad de una acción. Estamos hablando de un tipo que hace 4 años que invadió un país europeo con 6.500.000 exiliados, casi la misma cantidad de exiliados que tienen los venezolanos. Hay 6.700.000 venezolanos repartidos por el mundo que han huido de la narcodictadura de Maduro, Cabello, Padrino López, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. No es solo Maduro, la serpiente tiene varias cabezas.
Carlos, muchísimas gracias por la comunicación, que tengas una buena mañana y seguramente a lo largo de las próximas horas estaremos charlando nuevamente con vos. Gracias, como siempre, por la deferencia. Un abrazo grande. Es la marcha del león, rugiendo cada vez.